Gracias, donde progresás, porque lo que haces es descontracturar los cerratos. Esto nunca había pasado, eso no tiene nada. El cerrato. Y lo único que hacer era tocarme así, casi no va a llorar. Ese, pelotita, la pared, le doy un truco, ¿viste? Así. Mierda, paja para 10 veces, 3 veces, 10 veces. A mi viejo hace 1, 2, 4. Así. Y lo liquidás. Y mueve el hombro, tipo, ganás. Es como que le pega un estirón, es increíble. También me imagino que acá. El mismo había una la parte respiratoria. A mí porque lo estoy articular, ¿viste? Medio que lo sé porque lo pasaste en el evento. Lo conozco muy bien por romperme yo y por la carrera y fue mi primera vez en 2 kilómetros. Pero bueno, nada, después. No fue la primera, porque fue la primera que vi a especial. Pelota de tenis, viste, gol. Era toda la solución. ¡Vamos!
ahí. ¿Chiquito que me pasó eso? No, todo. Ah, lo vi acá. No sé, la mayoría piensa que es milagroso, pero... ¡Jan!
Ignacio, ¿cómo estás? Perdón, ¿pasó algo en mi ausencia? Ah, tranqui. No, fui a buscar una botella de hielo y no la tenía. Sí, ahí a veces te tardan en atender. ¿Pero había gente o estaban atrás? No, estaban atrás, boludo. A veces se cuelgan por ahí. Estuve, no sé, un rato. ¿Te dieron? Sí, sí, ya le No. dejé todo. Me pone nervioso irme así, ¿viste? Ah, sí, tranqui. Ah, estás jugando difunto.
¡Yao! Perdón, ¿eh? Lindo partido, ¿eh? Muy bien. Pero bueno, son decisivas, ¿viste? Ahí, el que te gritan gol, que está ahí. No fue. Qué gritadísimo. Entró, entró. ¿Qué pasó? Amigo, ¿viste ese ratero, ese gato? Yo si robo el 25, el 20, 10. No, ya están controlando, sí, controlan. Este también. Espero que no siga así. Hoy, boludo, estaba así, en una batalla campal. Allá en los paraguayos con otros pibes. No, fue una batalla campal. Codazo en la boca, partido a la boca acá, en el partido. En un momento que me cansé, lo capitán, le dije todo, viste, yo estoy laburando, amigo. Ustedes se quieren pegar, avancen, cállense con patadas, yo los encuentro acá. Y después van, se quejan que pagan, que no quieren ser. Digo, bueno, la primera que me rompen la pelota a mí, se van a la mierda todo. Bueno, si vienen, termino el partido,
Y ahí se agarró entre dos y se armó, pero ¿sabés lo que se armó? La campana. No, fue terrible. Había un alambrado así, a uno lo tiraron contra el alambrado, se tiraron el alambrado a la mierda y le dieron entre dos, lo mataron, boludo. Después vino uno y no así de una piña. Chicos, ¿no me pueden dar una mano con el dos? Increíble, todos los pelotazos largos. Sí, me tiró piso. Igual bancaste uno ahí, sí, una jugada, lo bancaste bien, boludo. Sí, no, pero todas las jugadas largas, todos los pelotazos que tiran de allá. Escuchame, pará, escuchame, todos los pelotazos que tiran de allá, cuando vos estás viendo para allá, porque obviamente vas a estar viendo para allá para la pelota. Cuando yo estoy mirando para allá y él te viene a chocar, abrir el codo un poquito así, va a ser que no te pega. Pero pasa que El tema es que no, pues ya se me agarra así el brazo y me tira para abajo. pero acá pasa que acá es lo mismo. Pero vos cuando vienes, antes que patee, escuchame una cosa, antes que patee, vos sabés que antes que te patee, te va para atrás y le empujas. No te Yo jodas. me trato de alejar, ¿viste? Pero se piensa que está en el barrio. Me dice las plantillas ahora. ¿Te das vuelta? No sé si tengo que hacer otra media o algo. Te das vuelta y mete una mano. Se llama esta cinta hipodergencia. Perfecto. Sí, me estoy poniendo para que no apoyar. Si querés que salga, salgo. Ahí debería estar. ¿Guas? Ah, no, está con el hombro. ¿Cómo va el hombro? ¿Bien? Bien, va mejorando, voy ganando alcance. ¿Kinesio? Sí, sí, hago kinesiología full todos los lunes, a veces voy 2 veces, depende del día de la doctora. No, estoy aquí ganando alcance. Ah, bien. Duele, sí, los ejercicios. No, bien. Para jugar igual tengo. Y eso, aunque sea, si sale todo bien y seguimos peleando arriba, en 6 semanas más o menos. Ah, bien, dentro de 6 todo. semanas, no, es jugar la última fecha. Pero bueno, tengo que seguir entrenando. Pará, 6 semanas y capaz podés meter unos minutos. Sí. Ah, mirá. O sea, Pero tranqui. un mes y medio. No, Tranqui, no está. Sí, obvio. 6 semanas tranqui, igual no voy a ir a trabajar. Como jugaba antes, igual, sin ir a trabajar. Claro. Cuidándome. ¿Todo bien? Lucio, el arquero. El arquerito.
de los videos, pero hay una impresionante. Lo ideal es eso. ¡Otra! Si el chabón toca un instrumento, lo hacen. Hay un video muy famoso que este instrumento general. No es tocar guitarra, el instrumento. Es increíble. Ah, es un flash. Lo que es muy loco también es cuando, por ahí cuando tocan así, una parte que es importante del habla, también empieza a decir, pero se le patina la voz. La voz no, no sé cómo así empieza. Después le dejan de sacar. Sueltan así y sigue normal. Eso es tremendo. Dependemos de eso. Dale, dale ahí. Solo, Santi. Sí. Solo. Sí. Es una locura. Aparte de diferentes niveles, porque la parte motora no se puede hacer ampliamente los brazos contralaterales. Entonces usan otro mecanismo que es con dos electrodos, tipo lo van midiendo, tipo los potenciales de acción y todo eso mientras se toca. Es una locura. Dale, que dale, cero. Hay uno. Después se puede la falta esa. ¿Cómo? Después se puede la falta esa de gol. Sí, para nosotros desde lejos no llega a agarrar la pelota. Yo entiendo que no, pero él mismo dice, si llego a tocar y fue cuando me pega. Le voy a poner la pelota. No, pero o sea, cuando va el contacto, justo la agarra y ya le pega más. Por eso la pelota sale desviada. Para mí le pega antes, pero se puede ver. Hay que contacto para ver. ¡Definí! Que sepan que no.
Teo! ¡Avanza con pelota! ¡Una!
¡Ve! ¡Solo! ¡Dale, marquemos la última! ¡Contemos que no reciba ninguno solo! ¡Trípeta, dale que es la última! ¡Muy bien, Pedro! No, juega de arco.
Vos no, hijo.